Hola mutantes y mutantas, vamos a empezar con el proyecto de Nexus para Rolero y lo primero va a ser pues todo el tema de montar miniaturas, pinearlas. Vamos a empezar por las bases y ya tendremos tiempo en futuros vídeos de liarnos un poco más con complicaciones. Va a ser un poco distinto al procedimiento habitual, ya que estas son miniaturas que nos ha mandado Rolero de su colección. Él ya las tenía montadas, pintadas, así que en lugar de empezar de cero y sacarlas de la matriz, pues vamos a ir trabajando desde eso. Lo primero por lo que opté, ya que estaban pintadas, era despintarlas. Para ello aproveché un bote de muestra de Wargames Alchemy que teníamos de cuando los vimos en el desafío, en las Hispania, creo que fue en desafío. Os dejo en el enlace el vídeo que grabamos para que podáis ver cómo funciona el producto y demás. Este no va a ser un vídeo sobre despintar miniaturas, así que simplemente deciros que utilicé el producto, funcionó bien, el problema es que tenía poquito, entonces hice lo poquito que pude hacer con él. Porque claro, eso se va estropeando, se va poniendo negro y deja de servir. Pero bueno, como os digo, ya si acaso en un futuro haremos otro vídeo sobre el tema de despintar miniaturas, productos que podéis usar. Ese no es el tema de hoy. En este caso, al despintarlas ya tenía que lavarlas, pero si no, cuando utilicéis miniaturas nuevas, os aconsejo que le peguéis primero una lavada con agua con un poquito de fregaplatos, una brocha, un cepillo de dientes viejo, frotáis un poquito y luego aclaráis y le dais una lavada para quitar cualquier producto desmoldante de los que se utilizan a la hora de clonar las miniaturas, que os pueden dar problemas a la hora de pegarlas, porque es una película que cubre la miniatura y que no se ve y que puede hacer que luego el pegamento no se adhiera debidamente. Pero bueno, el caso es que ya las tenemos limpitas y listas para empezar a trabajar. Vamos a dar un repasito a las herramientas básicas. Lo primero y más fundamental es un bisturí. Un bisturí en condiciones, uno de calidad, que sea duro, que sea resistente, no el del proveedor asiático, porque sí, os puede servir para muchas cosas, pero esos al final acaban rompiéndose, se estropean muy rápidamente. Yo os recomiendo tener siempre unas cuantas herramientas que sean siempre de calidad, que os vayan a durar y que vamos, que eso, que os rente el dinero que os habéis gastado en ellas. Yo tengo aquí por ejemplo este de Green Staff Wall, que es tipo lápiz, es muy manejable, resistente. Y luego tengo este que compré a Rafa en Avalon Catarroja cuando estuve allí antes de que cerrase, y que me encanta porque es grande, es duro y se adapta bien a mi pedazo de manopla. Y vamos, para lo que es trabajo así duro y tal, viene muy bien. Otra cosa que os recomiendo es tener cuchillas de recambio, porque cuando la cuchilla empieza a estropearse, a oxidarse, ya pierde filo, no corta igual y para según qué trabajos os va a ser un incordio. Siempre es mejor utilizar una cuchilla que esté nueva o relativamente nueva, pero vamos, que todavía mantenga su filo y esté bien. Y la punta es otra parte que suele sufrir mucho, a nosotros se nos parte constantemente, así que no está de más tener cuchillas de recambio para esos momentos en los que necesitas una cuchilla en condiciones. Otra cosa fundamental, unos alicates de corte. Aquí tengo unos pequeñitos, estos sí que son del proveedor asiático, pero la verdad es que funcionan de maravilla. No son de estos de punta plana especiales para modelismo, que podéis encontrar en Green Star World, en tiendas de modelismo, y que vienen muy bien para cortar lo que es el tema de las matrices, para cortar piezas de miniaturas, porque el corte que hacen es recto, no es una cuña como el que tengo yo. Pero para lo que lo vamos a utilizar hoy, viene perfecto. Otra cosa importante, las limas. Yo aquí tengo unas de Green Star World para modelismo, especializadas, muy buenas, muy resistentes. Tengo estas de punta curva que vienen muy bien para introducir en pequeños recovecos, cuando estás trabajando con las miniaturas, que hay ciertas zonas que son de difícil acceso, y la punta así en gancho viene bastante bien porque te permite poder encajarla por donde quieras. Y luego tengo estas otras rectas que también están muy bien, una plana, una con ángulos y una redonda que no puede faltar, para mí es fundamental, es básica. Y luego aquí tengo estas que sí que son del proveedor asiático. Están ya un poco cascadas porque me han acompañado mucho tiempo, pero oye, ahí están, han aguantado y todavía las sigo utilizando. La punta redonda que no puede faltar, uno cuadrado, también fundamental para esquinas y cosas así. Y esta que es de mis favoritas, que es plana por un lado, redondeada por el otro, lo cual viene perfecto para limar un montón de superficies distintas y para que quede un efecto pulido, no dejar marcas de lima, con el lado redondeado. Con el plano puedes hacer superficies más grandes, bastante útil. Y la otra herramienta que me parece fundamental, aunque suele ser la que menos conoce la gente o la que menos se ve utilizar, es un taladro manual. Que aquí también tengo pues este de nuestros amiguetes de Green Staff World,
que está muy bien, o sea, es duro, viene con un par de extras que os enseñaré más adelante, y lo que nos puede faltar con el taladro manual es un juego de brocas de distintos grosores que nos servirá pues para pinear con distintos tamaños de varilla. Bueno, pinear, si no sabes lo que es pinear no te preocupes, que hablamos enseguida, en unos minutos. Y un clip normal de los de papelería para coger papeles, que al profano le puede resultar extraño, pero es el key de la cuestión. Bueno, y por supuesto, los pegamentos. Lo fundamental es el cianocrilato, superglue, la gotita. Vamos, pegamento instantáneo. Aquí sí que os aconsejo que no escatiméis y compréis un superglue de calidad. No porque sea marca Loctite, muchas veces va a ser el mejor. Pero todo lo que sean supertites y pegamentos de estos de los chinos, no, eso para escenografía aún te puede hacer un apaño, pero para lo que es esto, pegar las miniaturas, que es a fin de cuentas lo que estás cogiendo, lo que estás manoseando para mover, vete a por uno bueno. Que sí, nosotros te recomendamos el de Green Stuff World, porque la verdad es que es un pedazo de superglue, funciona de maravilla, y además el de la etiqueta rosa es superglue en gel, que aparte de mantenerse en el sitio y no chorrearte la miniatura entera, otra cosa que permite es que el gel puede rellenar juntas pequeños huecos que te queden a la hora de montar. Te puede simplificar mucho la vida en ese sentido, que simplemente al colocarlo y pegar las dos piezas crea como una especie de cemento de unión bastante más estable que lo que es el superglue líquido tradicional. Además, el de Green Stuff viene con unas boquillas de precisión para acoplarle a la punta del bote de pegamento, que te permiten colocar la gota de pegamento justo donde la quieras, y es, vamos, para este trabajo de miniaturas es espectacular. Yo estoy enamorado de las boquillas estas de precisión, que parece una tontería, pero es que facilitan muchísimo la vida y te evitan más de un fallo y más de un disgusto. Si tenéis un apuro y vais a la ferretería, pues por ejemplo el de Quilosa funciona muy bien. Y por último, para cuando montemos miniaturas de plástico, os recomiendo un pegamento para plásticos, que en este caso pues no tengo uno de modelismo y utilizo este, que la verdad es que lo llevo utilizando años y me va muy bien. Aunque tenéis que recordar que no todos los plásticos son iguales, aunque a nuestro ojo nos pueda parecer todo plástico, pues no todos funcionan igual. Pero por ejemplo este, con todo lo que son miniaturas de plástico clásicas de Game Workshop o estas, pues funciona de maravilla. Cuando trabajéis con pegamentos tenéis que tener siempre mucho cuidado con el tema de los vapores. Algunos pueden marearos y algunos pueden irritaros las mucosas, los ojos, ese tipo de cosas. ¿Habéis visto alguna vez que al pegar una miniatura con superglue, con lo que es el cianocrilato, se ha quedado como una especie de marca blanca alrededor, ¿no? Como una especie como de mancha blanca, ¿no? Como, pues eso son los vapores del cianocrilato cristalizando la humedad que se ha quedado impregnada sobre la miniatura. Eso es lo que os hace en los ojos y en las fosas nasales. Cuando estáis pegando algo con superglue os sube el vapor y os empieza a picar. Pues eso es lo que os ha hecho. Así que evitarlo siempre, que no cuesta nada. Os voy a enseñar un truco. La mayoría acostumbramos a trabajar sobre una mesa baja, y el problema que tenemos aquí es que tenemos que agacharnos para ver la miniatura de cerca. Si pegamos desde esta posición, todos los vapores nos van a subir directamente a la boca, a la nariz, a los ojos. Si en lugar de una mesa baja utilizamos otra un poco más alta, incluso un poco más alta que esta que tengo yo aquí, podremos trabajar así. Entonces, al tener la miniatura aquí, la estamos viendo de frente y los vapores subirán hacia arriba y no a nuestra cara. Así que siempre buscar esto, una posición aparte que es mucho más cómoda por el hecho de que puedes apoyar las muñecas sobre el lateral y trabajar aquí, ¿vale? Mucho más cómodo sin tener que andar agachando el cuello, que al final las cervicales acaban destrozadas. Así que siempre buscar incluso más alta que esta, una posición que más o menos os pueda venir aquí a esta altura, para que así apoyéis las muñecas sobre el tablero y para que esté firme todo, estéis descansados y tengáis la pieza pues cerca de la cara para poder ver bien de cerca los detalles mientras estéis trabajando, y pues eso, los vapores estén subiendo para arriba en un sitio ventilado, que eso se vaya, pero que no esté justo debajo de la nariz, que todos lo hemos hecho y todos al final hemos acabado llorando con el ojo, con el cianocrilato cristalizándose sobre el acuoso del ojo, que a veces parece que yo sea el único gañán, pero ni que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que recordarlo, precaución con los pegamentos.
Lo primero que vamos a hacer con la miniatura es limpiar, pues en el caso de que todavía tuviese alguna rebaba, líneas de molde, cualquier imperfección. Esta es una parte del proceso que mucha gente normalmente se salta y directamente se pone a pintar. Pero el problema que tienes es que las líneas de molde después van a cantar muchísimo cuando pintes y te van a estropear bastante lo que es el efecto de la miniatura, sobre todo cuando mires de cerca. Soy un maniático de siempre limpia bien todo, las líneas de molde, las rebabas. La línea de molde es la marca que queda muchas veces entre las dos capas del molde. Cuando tienes que clonar un objeto tridimensional, necesitas hacer un molde tridimensional. Lo que se suele hacer es hacerlo en dos caras, espalda y pecho, para que te hagas una idea. Son dos moldes que luego se juntan y se rellenan del material del que esté hecha la miniatura y se saca la copia tridimensional. Pero a veces pues queda esa línea de justo la zona en la que encaja un molde con el otro. Verás que suelen ser fáciles de localizar en el caso de que la miniatura las tenga, y después solo es cuestión de ponerte a limar con cuidado, con tranquilidad, sin apretar mucho, suave, pasaditas, poquito a poco, hasta que va desapareciendo la línea de molde o la zona irregular. Esto sobre todo para las miniaturas de metal, que es con las que mejor funciona el tema de la lima. Vas siguiendo la línea, vas repasando, y así con todas las piezas, tanto el cuerpo como los brazos o incluso la cabeza. Cuando la línea pasa por una zona pues que está un poco más escondida y no se va a ver tanto, no es tanto problema, pero bueno, yo soy un maniático y me gusta dejarlas perfectas. Además, como en este caso la miniatura ya venía montada y pintada, también tendréis que retirar cualquier resto de pegamento, superglue o cualquier otra cosa que quede en la miniatura. O incluso cuando montéis una miniatura de metal y pues por algún fallo tengáis que quitar una pieza para luego volver a pegarla, siempre limpiar todo el superglue seco que quede en la parte de la junta, porque si no luego va a costar mucho más de pegar. El plástico no se lleva bien con la lima, o por lo menos a mí no me gusta el efecto que deja, así que prefiero utilizar directamente la cuchilla del bisturí. Colocándola en perpendicular sobre la figura, voy rascando con el filo con mucho cuidadito, asegurándome de no comerme ningún detalle, y lo mismo, poquito a poco, pasada a pasada, se va reduciendo la línea de molde hasta que se deja totalmente limpia. Repasamos bien la miniatura por todas partes. Aparte la punta de la cuchilla del bisturí es muy finita y entra en todos los rincones, así que no deberéis tener demasiado problema. Y por supuesto todo lo que son rebabas al despegar de la matriz, las limpiáis perfectamente con el bisturí. El plástico la verdad es que es muy agradecido trabajar, y sobre todo para lo que es el tema de hacer conversiones y este tipo de cosas. Aquí por ejemplo utilizo la lima, pero porque utilizo la de esquina para repasar pues ciertas zonas que son un poquito más complicadas de hacer con la cuchilla y que la lima me viene mejor en esa situación. Y lo mismo, limpiamos la línea de molde de todas las piezas, las repasamos bien por todas partes y así nos aseguramos que cuando montemos nuestra miniatura nos vaya a quedar todo limpito y perfecto. Y una vez la tenemos lista, vamos a empezar con el pineado, también conocido como pernado. Pinear o pernar es una técnica que consiste en introducir un filamento, ya sea pues una varilla metálica o en este caso un clip de acero, entre dos piezas que se tienen que unir, de forma que la varilla atraviese de una pieza a otra, creando una unión pues mucho más resistente y mucho más dura. Siempre que os pase a la hora de jugar y manipular las miniaturas que se os caen espadas o se os pierden brazos o cualquier historia de este tipo, la solución es esta: pinear. Como voy a utilizar un clip, lo primero que hago es seleccionar una broca que tenga un grosor similar. Y ahora os voy a enseñar una chulada del taladro manual que, como veis, se puede abrir y lleva dos cabezales, uno directamente en la punta, otro en la parte de atrás para que quede guardado sin molestar, y como veis cada uno tiene un cabezal distinto, de un grosor distinto, para un tipo de broca distinta, de forma que este mismo taladro manual os servirá para un montón de trabajos. Colocamos el cabezal que nos interesa, colocamos el capuchón, le ponemos la broca y enroscamos el capuchón cerrándolo y haciendo que el cabezal pince la broca y la sujete bien en su sitio. Bueno, yo siempre empiezo lo primero por los pies, ahora luego veréis por qué. La forma correcta de usar el taladro manual es apoyando lo que sería la tuerca trasera, ¿vale? Lo que sería el culo, hablando en plata, sobre la palma de la mano.
ya sea en esta zona o en la palma, donde mejor os venga dependiendo de vuestra mano y la posición en la que estéis. Esto os ayudará a suavemente, tampoco sin pasarnos que si no la broca se parte, presionar el taladro manual sobre la miniatura, mientras utilizamos los dedos para ir girando el taladro y que poco a poco vaya haciendo el agujero sobre la pieza. Con las miniaturas de metal es más complicado, evidentemente son más duras y taladrarla no siempre es tarea fácil, pero bueno, poquito a poco y con paciencia vais presionando mientras vais girando el taladro para ir haciendo el agujero. En ocasiones os pasará, sobre todo con las miniaturas de metal, que el taladro se engancha. Llega un momento en el que ya no tira ni para adelante ni para atrás, pero no pasa nada. Giráis un poquito en una dirección y en otra mientras vais sacando con cuidadito, con paciencia y acabará saliendo. No intentéis pegar un tirón porque seguramente partáis la broca. Con las de plástico es evidentemente mucho más fácil, aunque dependiendo de los materiales entre distintos plásticos y resinas os podéis encontrar alguno que también sea muy duro y se quede la broca enganchada. Pero en este caso, como veis, es muy sencillo. Además os daréis cuenta de que la viruta sale entera, sale un hilillo de viruta todo alrededor del taladro. Eso es señal de que lo estamos haciendo bien, de que se está haciendo el agujero y el taladro está funcionando correctamente. Ahora cogemos el clip y con los alicates de corte le vamos quitando todas las partes de las curvas y quedándonos con los segmentos rectos. Para pegar los pernos utilizamos superglue, que es lo mejor para pegar, pues en este caso plástico con metal o incluso metal con metal. Aprovechamos el trozo de clip para limpiar un poco el superglue, lo introducimos y presionamos, pues por ejemplo con los alicates de corte, para asegurarnos de que entre hasta el fondo y se quede una pieza resistente. Cuando el clip se ha quedado demasiado largo, pues simplemente cortamos el excedente y nos quedamos con el trozo que veamos que más o menos nos va a hacer falta. Como veis, la boquilla de precisión funciona a las mil maravillas, pero procurar dejarla siempre bien limpia, que no se aglutine ahí el pegamento, se seque y la deje obturada. Pero si eso os pasa, incluso podéis cortarla y aunque ya no tenga esa misma puntita tan fina, pues sigue siendo una boquilla de precisión dentro de lo que cabe. Estas miniaturas tienen unas pedazo de piernas donde el taladro entra sin problemas. En otras miniaturas de 28 milímetros os va a costar mucho más, precisamente por el grosor de las piernas. Os encontraréis con unas que tienen piernas muy finas, tobillos muy finos, sobre todo por ejemplo figuras femeninas. Taladrar hasta la rodilla, por ejemplo, os va a costar mucho, pero yo os recomiendo siempre por lo menos sobrepasar el tobillo, llegar hasta la pantorrilla. ¿Por qué? Porque el tobillo es una zona por la que se suele romper mucho la miniatura. Si se cae, si cualquier cosa, el tobillo, si la dejáis, sobre todo con las de metal, que tiende a doblar, si tiene mucha presión, pues ahí el tobillo es una parte por la que siempre acaban rompiendo miniaturas. Así que si las pineáis para ponerlas en una base y pineáis más allá del tobillo, pues os aseguraréis de que esa miniatura luego no se vaya a romper tan fácilmente por ahí. Y bueno, aquí tengo un par de tapones de corcho, podéis encontrarlo en tiendas, en el proveedor asiático, aprovecharlo de una botella directamente. Y por esto empiezo siempre por pinear los pies, porque así puedo colocar la miniatura en un corcho y puedo dejarla de pie, manipularla y trabajarla mucho más cómodamente. Y vamos a empezar a montarlas ya de una vez. Voy a empezar por la de plástico. La de plástico, como voy a utilizar el pegamento para plástico, no va a necesitar que la pinee. Este pegamento en concreto suele venir también con una boquilla de precisión de aguja metálica, pero yo las acabo perdiendo todas, las de todos los botes, con el tiempo las acabo perdiendo antes de que se acabe el bote. Pero bueno, con mucho cuidado, echo una gotita justo en la cavidad del hombro, donde se engarza a la miniatura, y la coloco en su sitio para que el pegamento impregne toda la unión. Quito el brazo y me aseguro pues de que el pegamento se ha quedado pues adherido sobre todo. Esto lo ideal es que apliquéis una capa fina. Yo aquí a veces soy un poco bruto, pero bueno, si no siempre con un papel absorbente, un papel de cocina, podéis limpiar el exceso y no hay mayor problema. Ahora el truco es dejar que el disolvente se seque nada, 15 segundos, 30 como mucho, más o menos, y una vez se haya evaporado el disolvente, el pegamento habrá fundido ligeramente el plástico, de forma que al pegar una pieza con otra, lo que vamos a hacer es fundir la superficie que está uniendo una con otra, creando una unión, pues no es que sea dura, es que, o sea, se convierte prácticamente en una pieza. Aunque sí, si eres muy bruto y le pegas un tirón, pues puedes acabar arrancando el brazo. Pero en miniaturas de plástico, la verdad es que para mí lo mejor es utilizar el pegamento de plástico y que se quede ahí fundido. Si queréis añadirle un extra, podéis pinearlo también, pero vamos,
no es que sea imprescindible. El problema que tiene el pegamento para plástico es que tarda más tiempo en secar. Y durante ese tiempo os puede pasar que la miniatura, si la movéis o la manoseáis, pues se separe la pieza porque todavía eso está el plástico derretido y blandito. Lo que suelo hacer es utilizar el superglue, en este caso directamente el de gel con la boquilla de precisión que viene al pelo para este caso. Le meto una gotita justo en la, pues por ejemplo en la junta de la hombrera, lo que sería atrás en la espalda o incluso por debajo del sobaco, una zona que no se vea demasiado. Presiono unos segundos y así el brazo se queda colocado en el sitio sin peligro a que se mueva involuntariamente mientras el pegamento para plástico va haciendo su trabajo. Y ya tenemos al tecnólogo listo para el pincel en un periquete. Pero ahora vamos con la de metal, que no va a ser tan fácil. Aquí las uniones son bastante planas, no hay encastres de fábrica que encajen perfectamente. Así que nos va a tocar pinear. Lo primero es comprobar la posición en la que encaja la pieza y ver más o menos por dónde iría. Voy a utilizar un poco de pintura, en este caso el rojo, que contrastará y resaltará sobre la miniatura. Me pongo un poquito en una paleta, en un papel, donde queráis, y cojo una gota con un palillo y se la aplico justo al centro de la unión. En este caso justo debajo de la hambrera, que tiene esa zona circular justo para unir una pieza con otra, pues ahí en el centro le planto una gota. Cojo la otra pieza y la llevo a su sitio con cuidado de no restregarla sobre la gota de pintura, la coloco en su sitio y presiono ligeramente para que la gota de pintura se quede impresa sobre la otra pieza, y así tengo marcado el punto exacto donde pinear. Empiezo taladrando los hombros por el punto que he marcado, en ángulo recto, con mucho cuidado, y tratando de hacer que la broca entre lo máximo posible dentro del hombro. Superglue, introduzco el trozo de clip y utilizo los alicates para ayudarme para empujarlo bien hasta adentro y que se quede firme en su sitio. Repetimos la operación en el otro y si queda cualquier resto de superglue, con un papel de cocina se retira. Antes de taladrar el brazo hay que comprobar el ángulo en el que encaja el brazo. Cuando el brazo va recto no tendréis problema porque el perno puede ir directamente de aquí. Pero cuando el brazo está flexionado tenéis el problema de que si el corte está aquí y hacéis el perno hacia allá y luego hacéis el agujero hacia acá, no va a encajar uno con otro. Así que como en este caso lo que vamos a tener que hacer es en el brazo pernar, en lugar de en dirección antebrazo, pernar hacia el codo. Vamos a taladrarlo con cuidado. Como veis, va saliendo la viruta de metal, lo cual significa que el agujero va saliendo bien, el taladro está haciendo su trabajo. Voy sacándolo, comprobando hasta dónde me está entrando la broca para asegurarme de que no me salga por el otro lado. Una vez tengo el agujero listo, lo voy colocando directamente en su sitio, sin pegar, para ver que todo encaje y vaya estando bien. ¿Que me sobra un poco de clip? Pues entonces aprovecho el alicate de corte y se lo recorto. Lo vuelvo a colocar para comprobar que esté bien. Si veo que todavía me falta, lo vuelvo a quitar. La cuestión es ir probando hasta que veas que el brazo encaja en su sitio. Y entonces ya puedes ponerle superglue, colocarlo en el sitio, presionar durante unos segundos y asegurarte que está bien colocado en su sitio. El otro brazo tiene una posición más sencilla, así que puedo taladrar directamente hacia el antebrazo. Aquí me he dado cuenta a tiempo de que todavía me quedaba un poquito de superglue o del antiguo montaje de la miniatura pegado en la zona, y todo eso hay que limpiarlo para que después se pegue bien. Además podéis aprovechar para hacer unas muescas con el bisturí, darle una textura un poco más rugosa, que no quede tan liso, y así cuando peguéis toda la unión hará fuerza, hará que el superglue y ya pues superglue en el agujero y en todo el punto de la unión y a su sitio. Presionamos, nos aseguramos que encaja bien. Y una vez ya lo tenemos colocado, lo que es la cinta esa que sale del arma, la llevamos con una lima a su sitio, empujándola, la encajamos donde tenga que ir y simplemente, pues lo que os decía, desde abajo, desde una zona que no se vea, con la boquilla de precisión, le podemos meter una gotita de pegamento en gel, que además sirve de tapajuntas y de rellenador y lo deja todo bien pegado. Ya solo me queda la cabeza, pero esta miniatura tiene la cabeza en una posición y en un sitio que va a ser muy difícil de pinear. Así que os voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a hacerle los agujeros con el taladro. No hace falta que le hagáis un agujero enorme, que lo atraveséis. Simplemente marcar un pequeño agujero en los dos sitios, tanto en la cuenca del cuello como en el propio cuello de la miniatura.
No hace falta que seáis perfectos, pero más o menos hacerlos centrados para que encajen uno con otro. Después rellenamos con superglue en gel tanto los dos agujeros que hemos taladrado como lo que es la parte del hueco donde va a ir encajada la cabeza, y colocamos la cabeza en su sitio con ayuda de unas pinzas, con mucho cuidado porque está en una posición en la que pues, le cuesta mantenerse, hay que ir manteniéndola, pero la idea es que quede centrada para que el superglue en gel actúe como taco químico. No sé si habéis visto alguna vez cómo se utiliza el taco químico en construcción, pero el proceso es más o menos el mismo. En lugar de utilizar, en este caso, un perno, un trozo de clip, que vendría a ser el taco y el tornillo, lo que vamos a hacer es directamente que el propio superglue entre en una pieza en otra y en la parte media, y al endurecer todo, pues sea lo que mantenga la cabeza en el sitio en lugar del clip. Es un truco sencillo que soluciona más de un quebradero de cabeza en este tipo de piezas. Y ya la tenemos montada y lista para el rock and roll. Pero claro, si me conocéis, sabéis que esto no iba a ser tan fácil. Así que en un próximo vídeo conversionaremos estas miniaturas. A partir de aquí les haremos un montón de locuras de estas mías y os enseñaré pues trucos para conversionar y para trabajar tanto la de metal como la de plástico. Así que ya sabéis, suscribíos, darle al like, compartir, que es lo fundamental. Podéis ayudarnos en nuestro Patreon, pero sobre todo compartir, porque este proyecto no ha hecho más que empezar. ¡Yif!